Hola, en este video mostraré cómo graficar la función cuadrática, pero ahora lo haré a partir de la forma general. La forma general es la que es f de x es igual a ax cuadrada más bx más c. En otro video mostré cómo graficar la función cuadrática a partir de la forma estándar. Una función cuadrática se puede presentar de dos maneras. La forma general, que es la que acabo de mencionar, ax cuadrada más bx más c, y la forma estándar, que es f de x es igual a por x menos h al cuadrado más k, donde h y k son las coordenadas del vértice. Cuando graficamos una función cuadrática y el valor de a, o sea, el coeficiente de x cuadrada es mayor que 0 o positivo, lo que vamos a obtener es una parábola orientada hacia arriba. Si el valor de a es menor que 0, o sea negativo, lo que vamos a obtener es una parábola orientada hacia abajo. Entonces, para graficar la función cuadrática partiremos de lo que se llama análisis de la función cuadrática. Esta vez, para analizarla, lo primero que hallaremos será la ecuación de su eje de simetría, determinaremos las coordenadas de su vértice, hallaremos las intersecciones con los ejes, determinaremos su dominio y su rango, los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función, y por último, máximos o mínimos de la función. Entonces lo haremos con el ejemplo 2. Este es el ejemplo 2 porque en el otro video que graficamos a partir de la forma estándar fue el ejemplo 1. Entonces el ejemplo 2 dice, analiza la función f de x es igual a 2x cuadrada más 12x más 10 y obtén su gráfica. Lo primero que haremos es hallar la ecuación del eje de simetría. La función la tenemos en su forma general. La forma general es la que es ax cuadrada más bx más c. Entonces, en esta función que tenemos aquí, a vale 2, b vale 12 y c vale 10. O sea, a viene siendo el coeficiente de x cuadrada, b el coeficiente de x y c es el término independiente. Para encontrar la ecuación del eje de simetría usaremos esta fórmula. La ecuación del eje de simetría se obtiene con la fórmula x es igual a menos b sobre 2a. Entonces sustituiremos los valores de b y de a de esta función. X es igual a menos 12 sobre 2 por 2. 12 que es el valor de b, que sería menos b, sobre 2 por 2, que es el valor de a. Esto nos da menos 12 entre 4. Menos 12 entre 4 es igual a menos 3. Entonces el eje de simetría de esta parábola está en x es igual a menos 3. Vamos a graficar esta ecuación. X es igual a menos 3 es una línea vertical que pasa precisamente por x es igual a menos 3. Aquí está. Lo que sigue es determinar las coordenadas de su vértice, del vértice de la parábola que vamos a graficar. Como una parábola es simétrica, su vértice va a quedar exactamente sobre el eje de simetría, o sea, cuando x es igual a menos 3. Entonces, para encontrar cuánto vale y o f de x o la ordenada de la coordenada cuando la abscisa vale menos 3, sustituiremos menos 3 en la función. Entonces, sacamos f de menos 3, sustituimos el valor de menos 3 en x y nos da 2 por menos 3 al cuadrado más 12 por menos 3 más 10. Realizamos las operaciones, menos 3 al cuadrado es 9, entonces es 2 por menos 9 menos 12 por menos 3 es menos 36 más 10. De ahí obtenemos que 18 menos 36 más 10 nos va a dar menos 8. Entonces el vértice estará en menos 3, menos 8. Aquí está la coordenada del vértice de esta función cuadrática.
Ahora vamos a hallar las intersecciones con los ejes. Para hallar las intersecciones con los ejes, primero hallaremos la intersección con el eje X. En el eje X, todas las ordenadas en cualquier punto valen 0 porque la Y vale 0 en este eje. Entonces, igualaremos f de x o y a 0. Entonces, en lugar de f de x, ponemos 0. 0 es igual a 2x cuadrada más 12x más 10. Y tenemos que resolver esta ecuación. Esta es una ecuación de segundo grado. Una ecuación de segundo grado se puede resolver ya sea por factorización o por fórmula general. Entonces lo haremos por factorización. En el caso de que no se pueda resolver por factorización, tendríamos que usar fórmula general. Entonces aquí podemos sacar el factor común 2. 2 por x cuadrada más 6x más 5. Porque dividimos este término entre 2, nos da x cuadrada. Este entre 2 nos da 6. Y este entre 2 nos da 5. Después factorizamos solamente este factor que tiene x. Entonces, para factorizar este trinomio, buscamos dos números que multiplicados nos den 5 y sumados nos den 6. Y esos números son 5 y 1. Entonces, la factorización quedaría así. 2 por x más 5 por x más 1. Para resolver esta ecuación, solo tomamos los factores que tienen incógnita y los igualamos a 0. Entonces, x más 5 es igual a 0 y resolvemos esta ecuación y obtenemos x1. x1 es igual a menos 5. Después tomamos el otro factor, x más 1 es igual a 0, resolvemos la ecuación y nos da que x2 es igual a menos 1. Las coordenadas, entonces, donde hay intersección con eje x serían en menos 5,0, que sería esta, y en menos 1,0, que sería esta. Aquí están las dos coordenadas donde esta gráfica va a cruzar por el eje X. Ahora sacaremos la intersección con el eje Y. Para hallar la intersección con el eje Y, ahora sustituiremos X con 0. Entonces, así como para hallar intersecciones con X, Y se sustituye con 0, para hallar intersecciones con Y, X se sustituye con 0. Entonces vamos a sacar f de 0 sustituyendo 0 en las X. Entonces nos da 2 por 0 al cuadrado más 12 por 0 más 10. Al realizar estas multiplicaciones, 2 por 0 al cuadrado nos da 0, 12 por 0, 0, más 10, entonces daría 10. Y la intersección sería en 0,10, que está aquí arribita. Como una parábola es simétrica y su eje de simetría es esta recta, entonces va a haber un punto del otro lado de esta recta a la misma distancia, o sea, a 3 unidades, pero de este lado, que estaría aquí, en menos 6,10, aquí, por donde también pasa esa parábola. Ya teniendo esos puntos podemos graficar la parábola y la parábola quedaría así. Vamos a determinar ahora su dominio y su rango. El dominio de una función cuadrática es de izquierda a derecha donde empieza y donde termina esa parábola. Una función cuadrática, a menos de que el dominio sea restringido, siempre tendrá un dominio de menos infinito a más infinito. Y su rango, de abajo hacia arriba, sería desde donde empieza hasta donde termina, en Y. Entonces empieza en menos 8 y termina en el infinito. Menos 8 sería con corchete, porque es cerrado en el menos 8. Ahora vamos a determinar intervalos de crecimiento y decrecimiento. Esta función, como ven, está decreciendo hasta este punto,
que es exactamente el vértice. Entonces, una función decrece hasta su vértice y los intervalos siempre se van a dar con respecto a x. Entonces, mucho cuidado. Va a decrecer hasta este valor de x. Entonces, va a decrecer desde menos infinito hasta menos 3, hasta aquí. El intervalo se da con respecto a x y el intervalo es abierto. Hasta aquí decrece. Después crece de aquí para acá. Entonces va a crecer desde menos 3 hasta infinito. Recordemos que los intervalos se van a dar siempre con respecto a x. Y por último vamos a determinar máximos o mínimos de esta función. Como vemos, esta función, o sea, esta parábola, solo tiene un valor mínimo, no tiene valores máximos, o sea, es el punto más bajo, ese es el mínimo. Y el mínimo está exactamente donde está su vértice. Entonces, el mínimo estaría en la coordenada menos 3, menos 8, que es donde está el vértice. Pues eso es todo. Muchas gracias. Espero que les sirva el video.